Un año, un año de tiempo parcial, pero un año de proyecto, un año de estudio. Este estudio, el que vamos a presentar junto a Ricardo Arriazu, fue gracias a varias empresas que hicieron un aporte, a Arcor, a Delta Asset Management, a Sullera Argentina, a GST Grupo de Servicios y Transacciones. También gracias a varias personas, en particular a Eduardo Lomanto, a Gonzalo Piñera, a Fernando Pesi, que se plantearon cuál era el espacio de la Argentina y fueron no a cualquier economista, fueron al economista argentino que hoy es el más consultado por lejos por las empresas en nuestro país, que estudió economía en la Universidad de Tucumán, en la de Cuyo, en la Universidad de Minnesota, que es profesor de macroeconomía y de teoría monetaria en la Universidad Católica Argentina, que es el titular del estudio Ricardo Arriazu y Asociados. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, te voy a dejar el escenario para que vos interactúes con la gente que te está mirando a través de lanación.com, La Nación Más y también a todos los del auditorio, y que la próxima media hora les cuentes la verdad detrás de Vaca Muerta y los riesgos que también tiene. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Yo no soy un experto en energía, soy un economista. Nuestro trabajo no tiene que ver con energía, tiene que ver con los impactos de un desarrollo integral de Vaca Muerta sobre toda la economía en un esquema de equilibrio general. Mi énfasis va a estar en la parte económica. Solamente voy a usar la parte energética como factor de ayuda. Primero comencemos un poco con nuestra historia. A pesar de ser muy ricos en energía, nuestra historia energética es turbulenta. Desde el descubrimiento de petróleo, en 84 de los 111 años fuimos importadores netos de energía. Hemos tenido apagones, racionamientos, limitaciones al uso de autos, todo tipo, digamos, de cuestión. Para que ustedes vean, esta es básicamente la demanda de energía primaria en la Argentina y esta es la oferta. Y este es el resultado de la balanza comercial externa energética. Tenemos dos periodos de saldo positivo neto, 82, 85, 90, 2010, pero si sumamos todo lo que importamos y sumamos todo lo que exportamos, hemos sido exportadores netos en 100 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es decir, lo que estamos viendo acá es un problema de falta de consenso sobre las políticas energéticas. ¿Quién debe producir? ¿Cuál es la política estratégica? ¿Cuál es el precio? Digamos que a lo largo de nuestra historia hemos tenido cambios enormes. Otra manera de ver el desafío que tenemos es que en el año 70 teníamos reservas probadas por 19 años, lo mínimo que se necesita para proyectos válidos. Luego de Loma de la Lata fuimos a 27 y hoy en día tenemos 8 años de reservas probadas. Menos de 8 años, lo cual implica que enfrentamos en realidad una emergencia energética. ¿Qué es Vaca Muerta? Es una nueva oportunidad. Cuando la EIA, la Agencia de Información de Estados Unidos, publicó en 2011 y 2013 el tamaño de las reservas, diciendo que tenemos las segundas reservas, en realidad recursos técnicamente recuperables no convencionales y los cuartos en petróleo, quiero aclarar que sumamos la probada, no somos la segunda, digamos, pero estamos, digamos, dentro de las 6 más importantes. Los montos que surgieron, los volúmenes eran enormes. 40 veces las reservas probadas, más de 300 años de consumo. Si lo evaluamos, hay que evaluarlo al precio de un determinado momento. En el 2003 eran 20 años PBI. Digamos, ahora son 10 años PBI, hace que 3 años eran 7 veces PBI, eso va variando. Y además estamos comparando un stock contra un flujo. Otra manera de verlo es decir que es 3 veces el stock total de capital de Argentina. 5 veces el valor de toda la tierra de Argentina. 150 años de cosecha. Pero todo eso son números artificiales. Nada sirve hasta que no se saca los recursos y hay que sacarlo de manera correcta, de manera competitiva. Entonces, básicamente, hay 3 preguntas que hay que contestar. La primera es, ¿realmente existen esos recursos? Porque esa es una estimación de la EIA. La segunda ¿es económicamente viable el
extraerlo. Y la tercera es de serlo, digamos, con qué velocidad se va a desarrollar. Las dos primeras son puramente para ustedes. Ustedes son los técnicos que van a decir cómo es realmente, si están los recursos, si no están, si somos económicamente viables. Nosotros los economistas podemos, digamos, ayudar en la tercera. Entonces, ¿qué es lo que dicen los principales expertos? Que la calidad de la roca está entre las mejores del mundo. ¿Qué más dice? Que Vaca Muerta no es el único, digamos, lugar donde hay reservas no convencionales. Dicen que la realidad superaría a la cantidad de recursos que estimó la EIA, o sea que sería todavía más grande. Que las mejoras en productividad y los cambios regulatorios, lo que dijo Miguel, bajaron los costos. En el año 2013, digamos, era imposible producir, digamos, en Argentina, pero que todavía son superiores a los de Estados Unidos. Acá hay grandes discrepancias, acaba de salir un nuevo estudio que dice que estamos al mismo nivel de costo que Permian. Yo creo que todavía son superiores a los de Estados Unidos. Pero el gran problema son las altas tasas de descuento que se utilizan, digamos, para la evaluación de proyectos. Un proyecto poniendo una tasa del 20-25% de descuento en un proyecto a 25 años hace totalmente inviable cualquier tipo de actuación. Y eso es macroeconomía e instituciones. Ahí es donde puedo comenzar a ayudar. Esto se debe, digamos, si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas del sector externo, vamos a tener problemas de actividad económica, que es lo que ya hemos tenido en el pasado. Se necesitan importantes inversiones en infraestructura. Digamos, uno sabe cuánto se necesita para el upstream, pero después necesitamos toda una cantidad de inversiones, digamos, en el middle stream y en el downstream. Y por último, los mercados de petróleo y de gas tienen características totalmente distintas. Petróleo es un commodity, fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de vender. Y nosotros ya hemos llegado a vender 30 millones de toneladas equivalentes de petróleo por año. Gas no es fácil de transportar, no es fácil de almacenar, solamente se puede vender a los vecinos, digamos, por ahora por gasoducto, hay una limitación, y luego de eso está el problema que para poder ir a los mercados realmente mundiales hay que pasar al proceso de licuefacción con todas las inversiones que esto necesita. Y eso toma tiempo. Por eso está claro que nosotros hemos comenzado con gas. Ahora nos vamos a ir todo a petróleo, con independencia de la resolución 46 o no nos vamos a ir a petróleo. Y después volveremos al gas seco, justamente, digamos, cuando continuemos avanzando. Acá tienen ustedes la relación entre el precio necesario para una determinada tasa de descuento. Los precios en petróleo, digamos, están incluyendo los gastos de desarrollo, o sea, no incluyen los 11 millones por pozo de petróleo, sino que están basados en 15 millones, digamos, por pozo de petróleo, incluyendo todas las etapas del piloto y compañía. Está claro de que con esta tasa de descuento, la velocidad de desarrollo es lenta, pero que si logramos bajar la tasa de descuento, la velocidad de desarrollo se acelera. Y yo voy a tratar de mostrar que hay un círculo virtuoso. Producimos, mejoran las cuentas externas, mejoran las cuentas fiscales, baja el riesgo país, baja la tasa de descuento, aumentamos la tasa de inversión, aumenta la producción, producimos, etcétera, etcétera. Y hay un círculo vicioso. Y si no entendemos esto, digamos, en realidad va a ser una nueva gran oportunidad fallida en la Argentina. Hay precios al cual somos viables y precios al cual no somos inviables. Hoy en día estamos en viable en el margen, sobre todo en petróleo, en black oil, digamos, claramente, digamos, y en todo lo que tenga black oil en el condensado, digamos, somos claramente competitivos. En gas estamos ahí. Ahora, tener recursos no significa ser exitosos económicamente. Hay un montón de países que tuvieron recursos y fracasaron lamentablemente, eso es lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Y muchos de los grandes éxitos no tienen recursos.
porque el crecimiento está basado en el sacrificio, en el esfuerzo y en la prudencia. Ahora, obviamente, tener recursos ayuda. Argentina es un ejemplo de tener recursos y tener oportunidades fallidas. Para que ustedes tengan una idea, 1870 el PBI per cápita promedio de Argentina era 50% por encima del promedio mundial. 1913, 2 veces y media. 1970, 2 veces. Hoy en día, 17%. Estamos peor que en 1870. Gigantesca falla institucional y de la dirigencia argentina. El mundo aprendió a crecer y nosotros aprendimos a descrecer. Perdón. Esta es la tasa de crecimiento por año desde principios del siglo XX en la Argentina. Yo le llamo el electrocardiograma de los argentinos. El que no entienda volatilidad no invierta en la Argentina. Es la mayor volatilidad del mundo. Y por lo tanto, para aprovechar esta nueva oportunidad, tenemos que entender por qué tenemos esa volatilidad y tenemos que entender cómo hacer para bajarla. Tenemos la oportunidad, pero hay que realmente saber cómo hacerlo. Estas son las empresas que ayudaron, notarás que no hay ninguna petrolera. Digamos, en realidad yo comencé esto como una contribución al país, preocupado no solamente por la oportunidad, sino por los posibles efectos dañinos de un desarrollo mal hecho de Vaca Muerta. Y un grupo de amigos, digamos, se interesó en el tema y dijeron, digamos, queremos contribuir para que pueda dedicar más tiempo. Ahora ustedes se dan cuenta que con la macro argentina mucho tiempo no tengo. Digamos, por lo tanto, tomó más tiempo de lo que yo esperaba, pero básicamente esa es la situación. ¿Cuáles son las oportunidades? El crecimiento de la producción de petróleo y de gas eleva el crecimiento del PBI argentino, en forma directa y en forma indirecta. Todo lo que se relaciona con energía está en 4 líneas del PBI y es más o menos 6% del PBI. Por lo tanto, si el PBI, si el producto, digamos, los hidrocarburos subieran al 6%, eso solo haría que la tasa de crecimiento aumente 0,4. Pero eso es falso, porque en realidad hay una cantidad de efectos indirectos que son mucho más grandes que los directos. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo que invertir $1.000 millones, todo en productos importados, traigo la plata de afuera, entonces tengo un ingreso de capitales y sale todo por un déficit comercial. No tiene ningún impacto interno. Ahora, si yo tengo que comprar insumos nacionales, mano de obra, transporte, comida, etcétera, etcétera, esa gente, digamos, tiene un segundo impacto en el gasto, que a su vez tiene un tercer impacto en el gasto y a su vez un cuarto impacto en el gasto. Entonces, en un ejercicio que hicimos, suponiendo que el gasto de capital es 50% importado, que el gasto del lifting es 27% importado y que no hay fondos anticíclicos, que voy a insistir al cansancio que es lo que necesitamos, el resultado es que por $1.000 millones de inversión, el impacto a través de los no comerciables serían $5.000 millones. O sea, es enorme. El problema es que si yo no lo manejo bien a eso, tengo cuellos de botella, tengo problemas de infraestructura, tengo problemas de competitividad. Digamos, tengo el problema de todos los que tuvieron, digamos, esta oportunidad y fracasaron. Por eso en mi estudio tengo una comparación de Noruega, que es el que manejó excepcionalmente bien, con Angola, digamos que la manejó excepcionalmente mal. ¿Ok? Entonces, esas son las posibilidades. Tener recursos, aunque los saquemos, si no manejamos bien el producido, en realidad puede generar una enorme cantidad de problemas y traer enormes beneficios. Aumenta el empleo. No solo en el sector energético, en Estados Unidos, digamos, de 22 personas por equipo, el total en el sector energético son 1 millón de personas, sino en el que le provee el pan, el que le provee la comida, el que le provee el transporte. Cuando uno quiere mirar el empleo en la Argentina, el empleo público es una decisión política. El empleo privado está relacionado con la evolución del PBI. Y la evolución del PBI no es independiente de lo que pase en energía. Todos los estudios que se están haciendo parten del crecimiento histórico y dicen esto va a subir la demanda de energía. No, no es cierto. Digamos, el PBI es función de la disponibilidad de energía. Al mismo tiempo, la demanda es función de lo que pasa en el PBI. Entonces, todo es interactivo.
Mejora las cuentas externas. Obviamente mejora las cuentas externas porque de importador me convierto en exportador. Pero cuidado, todo el mundo mide puramente el balance energético. Yo tengo que importar bienes de capital, tengo que importar insumos, y los sectores que reciben beneficio, ellos también aumentan su gasto en lo que se llaman bienes comerciables, y por lo tanto también deterioran el balance comercial. Entonces el resultado neto es claramente positivo, pero no es en la magnitud, digamos, que estamos escuchando a decir, que escuchamos, puramente basado en lo que es, digamos, la balanza energética. Aumenta la recaudación nacional y provincial. Digamos, provincial a través, digamos, de regalías, de ingresos brutos, de inmobiliarios y compañía. Nacional a través de IVA, impuesto a las ganancias. Pero como eso se coparticipa, eso vuelve a las provincias. Por lo tanto, para hacer un análisis, lo que hay que saber es qué van a hacer los gobiernos nacionales y provinciales con esos recursos. Una cosa es que se gasten todos los recursos y otra cosa es que hagan como Noruega, de crear un fondo intergeneracional. Digamos, son resultados completamente distintos. La importancia depende de cuál es la magnitud, digamos, del sector no comerciable y de los gobiernos, lo que hagan los gobiernos con el ingreso. Acá Miguel habló del precio del gas. Claramente, una vez que uno esté en la etapa de liquefacción, el precio del gas en boca de pozo tiene que tomar en cuenta a qué precio lo vendemos y toda la cadena para abajo. Pero hay algo más importante. Nosotros vamos a competir con Estados Unidos, que se está convirtiendo en el gran exportador, digamos, de gas licuado. El resultado es que como Estados Unidos está más cerca de los mercados, digamos, de Asia y al mismo tiempo tiene un costo de capital más bajo, nuestro precio competitivo tiene que ser más bajo que Henry Hub. La única diferencia es que yo creo que cuando Estados Unidos se vuelva exportador, el precio de Henry Hub va a subir. Porque cuando el gas a mí me sobra, o lo vendo barato o lo venteo. ¿Okay? Ahora, una vez que lo estoy licuando al gas, entonces automáticamente ya no tengo ni que venderlo barato ni que licuarlo. Entonces mi posición es que va a subir Henry Hub, pero que Argentina tiene que ubicarse abajo de Henry Hub. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene Argentina. Obviamente, en la medida que baje el precio del gas, todos los sectores internos de la Argentina que usan energía comienzan a ser más competitivos. Es como sería una devaluación interna. Tomen nada más que el caso de fertilizantes. Hoy en día estamos importando fertilizantes, estamos pagando el precio de importación. De la misma manera, digamos, si dejamos de importar fertilizantes, vamos a tener el export parity. Eso baja el precio interno de los fertilizantes, con lo cual aumenta automáticamente la demanda de fertilizantes, lo cual aumenta la oferta agropecuaria. Entonces tenemos una segunda ronda, digamos, en todas estas cosas que no estamos viendo. Y luego tenemos cada uno de los sectores intensivos en energía, digamos, la petroquímica, la siderurgia, la cerámica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el crecimiento potencial de la producción? Ustedes lo que tienen acá son la cantidad de pozos en Vaca Muerta, la producción de petróleo en diciembre del 2017 y 2018 y la producción de gas en noviembre del 2017 y 2018. ¿Y cuáles son las compañías que básicamente invierten? Ahí está el éxito brutal de Tecpetrol, digamos, con Fortín de Piedra. Ahora, hay estudios que dicen que la cantidad de pozos para desarrollar plenamente Vaca Muerta tiene que estar entre 20.000 a 35.000. El estudio de la Secretaría de Energía habla de 26.000. A 200 pozos por año tardo 150 años. ¿Okay? Está claro que esta no es la velocidad. Pero aparte de eso, la cantidad de pozos ya no es la variable relevante, porque ahora estamos yendo en pozos horizontales, por lo tanto mucho más relevante la cantidad de metros perforados, pero además es cantidad de fractura. Y cuando uno mira la cantidad de fracturas, digamos, en el último año, crecieron 32% incluyendo las convencionales y 62% incluyendo las no convencionales. Entonces, claramente, la velocidad a la cual se está desarrollando hace que Argentina hoy en día sea la segunda después de Estados Unidos en desarrollo de los recursos no convencionales. Pero todavía es insignificante. Ahora, piensen un instante si tenemos que perforar 1.000 millones de pozos por año. Esos son 15.000 millones de dólares de inversión, nada más, digamos, que en perforación. Hay que agregarle todo lo que necesitamos en plantas separadoras, en gasoductos, en oleoductos, etcétera, etcétera. Y eso no se puede hacer si no hay equilibrios macroeconómicos que garanticen la baja de la tasa, digamos, de
descuento que utiliza Argentina. Esta es la curva de aprendizaje en petróleo. Producción inicial, tasa de declino que todo el mundo sabe, digamos que es mucho más alta que en el convencional. Una cosa interesante, digamos, es que esto no es heredable, porque hay que estar permanentemente perforando y permanentemente, digamos, con una cantidad, digamos, de dinero que se necesita poner. Si no están dadas las condiciones macro, digamos, no va a haber perforación. Entonces, Vaca Muerta será una oportunidad que quedará para el futuro. Y esto es lo mismo para gas, donde obviamente está esa caída del 2017, pero luego el gran aumento por Fortín de Piedra en el 2018. Cuando nosotros combinamos cantidad de perforación con aumento de productividad, con desregulaciones, con baja del costo, entonces comenzamos a tener una idea de cuánto puede crecer la producción. Este es nuestro escenario base, con el cual hicimos todos los estudios. Esto es la cantidad total de petróleo y gas en toneladas, digamos, millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es una tasa un poco más, digamos, del 6%. Hoy en día el valor de la producción de petróleo y de gas es más o menos 57% del valor de la producción de granos y oleaginosa. Hacia el 2025 sería igual y hacia el 2030 en el escenario base sería casi el doble. Eso es para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Obviamente, este es un escenario porque nadie, ninguno de los que estás acá, sabe realmente cuánto va a ser la producción. Porque depende justamente de condiciones institucionales, depende de una cantidad de factores que ninguno la puede predecir. Pero esto es lo más probable. Ahora, si yo hago las cosas mal hechas, este es el escenario. Y ahí me falta energía, no puedo crecer, tengo déficit externo, lo que tantas veces vivimos. Y si hago las cosas muy bien hechas, es esto. ¿Okay? La proyección más optimista que publicó en su momento la Secretaría de la Industria es mayor que nuestra optimista, pero con esta forma. Digamos, claramente esta forma no se puede dar hasta no tener toda la infraestructura, sobre todo en gas. Tiene que ser este tipo de forma, digamos, la que se va a dar. Pero es un potencial enorme. ¿Qué pasa del lado de la demanda? Este es a nivel mundial la intensidad de uso de energía por unidad de PBI. O sea, el mundo está aprendiendo a ser más eficiente en el uso de la energía. Y esto es Argentina. Está claro que nosotros estamos desperdiciando los recursos a través de políticas de subsidio, digamos, etcétera, etcétera. Está claro que esto tiene que caer, pero cuidado, que ese número también incluye el hecho de que la industria no pudo tener el gas que necesitaba. Por lo tanto, nosotros deberíamos esperar una caída de la demanda por eficiencia, pero un aumento de la demanda, digamos, por mayor crecimiento económico y disponibilidad de gas. ¿Cuáles son los impactos macroeconómicos? Este es el PBI hasta ahora y este sería la tasa de crecimiento del PIB. En realidad esto es un supuesto. Así como hacen un supuesto que es 2,8, digamos, el crecimiento en la demanda de energía, este es un supuesto solamente viendo el escenario base, cuánto puede crecer. Pero en realidad puede ser bastante más que esto. Ahí tienen ustedes la balanza comercial, la balanza energética en términos de dólares y en términos de porcentaje del PBI. Pero esto es puramente la energética. Cuando suben el PBI, automáticamente, digamos, cae en relación al PBI porque estamos comparando con un PBI más grande. Y cuando le ponemos el resto de los sectores, miren cómo el resto de los sectores se va a déficit. Y acá aparece uno de los grandes peligros que es la enfermedad holandesa. Si yo manejo mal los recursos, el tipo de cambio puede llegar a ser tan bajo que ni siquiera el campo sea rentable, mucho menos la industria. Por lo tanto, el manejo no es solamente un manejo técnico, digamos, del sector energético, es un manejo de equilibrio general de toda la economía. Y esto sería básicamente como quedaría finalmente la balanza. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pagos, básicamente el resultado del sector público. Miren cómo de un déficit fenomenal pasaría a superávit. Y este es el resultado del sector privado.
Y esta es la cuenta corriente que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es la razón por la cual en este momento tenemos una crisis en el sector externo y tenemos que los inversores abandonaron la Argentina porque dijeron la Argentina no me va a pagar. Y básicamente es la razón por la cual, uno de los factores por el cual debería caer el riesgo país. Este sector público, digamos, manteniendo una política fiscal equilibrada que haga bajar los gastos como porcentaje del PBI, subiendo, bajo el supuesto, digamos, que no hacen una política anticíclica el gobierno nacional, esto es los intereses que se pagarían, y esto, digamos, es el resultado primario. Segundo factor que me haría bajar el riesgo país y, por lo tanto, entraría en un círculo virtuoso. Esta es la deuda. Y esta es la deuda como porcentaje del PBI. Y todavía esto depende de la magnitud de los fondos anticíclicos o de la prudencia fiscal. ¿Okay? Donde claramente hay que comenzar bajando la deuda, como está haciendo Neuquén en este momento, pero luego hay que pensar más amplio que eso. ¿Okay? Este es el empleo público, donde suponemos, digamos, que por razones políticas lo van a hacer seguir creciendo, pero menos que la población, que ese es el acuerdo fiscal con las provincias. Este es el empleo a nivel provincial y nacional. Pero este es el empleo privado, donde estamos usando una elasticidad de 0,3. Cada 1% de crecimiento del producto, 0,3 de crecimiento del sector privado. Digamos, en países emergentes 0,4. En países desarrollados es menos 0,2. En Argentina en realidad es bajísima, digamos, porque con todas las regulaciones laborales y con todos los conflictos, la gente prefiere, digamos, aumentar una máquina en lugar de aumentar un empleado. ¿Ok? Con lo cual, y esto es Neuquén, miren las regalías en dólares, y este es el Producto Geográfico Bruto. Y acá voy a mostrar en Estados Unidos, el promedio de Estados Unidos con Texas y con Dakota del Norte. ¿Y por qué incluyo Dakota del Norte? Porque es lo más parecido a Neuquén que uno se puede imaginar. La misma cantidad de habitantes, poca actividad económica, digamos, después, y es lo que uno debería esperar que pase en una provincia como Neuquén. Ese es el PBI per cápita en Estados Unidos, este es en Texas, que es una provincia, es un estado que tiene muchas otras actividades. Y miren el PBI, digamos, de Dakota del Norte por Bakken. La tasa de crecimiento de la población en Dakota del Norte fue mucho más grande que en Estados Unidos. La tasa de crecimiento del empleo fue mucho más grande. La tasa de crecimiento del PBI fue mucho más grande. La de los salarios fue mucho más grande. Y eso generó problemas de vivienda, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo recomiendo que estudien Dakota del Norte, digamos, para ver, anticipar, digamos, cómo es lo que pasaría. ¿Cómo? Ya pasó el año pasado. No, y va a seguir pasando mucho más fuerte. Así es. Bueno. Ahora, hasta ahora, toda la historia linda. Pero yo comencé a hacer este estudio no por la historia linda, sino basado en la historia argentina por los peligros. Entonces, comencemos. El primer peligro es acentuar el carácter rentístico de la sociedad argentina. Quiero aclarar, en todos los países hay un contrato social entre la sociedad y el gobierno. ¿Qué me das, qué te doy? En Argentina, desde la época de la colonia, es ¿qué me das? Era cuánto impuesto le poníamos a los minerales que venían del Alto Perú. Y ese problema se ha acentuado y hay un montón de gente que escuchan Vaca Muerta y dice, ah, soy rico, ¿qué me toca? ¿Okay? Y están reclamando lo que le toca aún antes que realmente se haya generado riqueza. Ese es un problema serio. El segundo es que nosotros tenemos una economía basada en la pampa húmeda, donde está la población, propiedad atomizada, decisiones anuales, y pasaríamos a una economía basada en energía, con perdón de la expresión, en el desierto, donde hay poca población,
con mucha decisión estatal y decisiones plurianuales. ¿Tenemos conciencia de lo que eso significa en cambio, digamos, de funcionamiento de un país? Tercero, nosotros somos dependientes de las materias primas. No tenemos una matriz productiva que use las materias primas para realmente, digamos, aprovechar otras ventajas comparativas. Uno de los riesgos que corremos es que todavía intensifiquemos aún más la dependencia de la matriz productiva. Errores de planificación de la infraestructura. Digamos, vamos a hacer el gasoducto a Bahía Blanca o a San Nicolás. ¿Dónde vamos a poner la planta de licuefacción? ¿Dónde van a estar las arenas? Digamos, ¿vamos a hacer el tren o no vamos a hacer el tren? Tenemos plantas separadoras, ¿dónde la ponemos? ¿En Neuquén o en Bahía Blanca? Digamos, son toda la cantidad de decisiones que hay que tomar, pero con una característica especial. Nadie me va a hacer una gran inversión si no está asegurado que va a tener la materia prima. Y nadie va a invertir en la materia prima si no está asegurado que va a tener una demanda final. Por lo tanto, ese es el papel que tiene el Estado, juntar a ambas partes con mercados transparentes, con mercados a futuro, con mercados que permitan a todo el mundo y con compromisos en firme para poder realizar semejantes inversiones. Si cada uno se corre por su lado, vamos a cometer errores como los dos gasoductos del norte, digamos, paralelos, que nunca se usaron, digamos, nada más que porque no se pusieron de acuerdo en ese momento de cómo hacerlo. Peligro de burbuja y enfermedad holandesa, en realidad la enfermedad española. Cuando España descubrió América y comenzó a exportar todo el oro y la plata, digamos, generó tal riqueza en España que ninguna actividad económica sobrevivió. España fue la primera potencia mundial hasta que intentó invadir a Inglaterra. La gran tormenta le hundió la armada y a la miércoles con España, digamos, por 200 años. Ese es uno de los peligros. Y no cuento otro de los peligros porque no corresponde. Pero vuelvo a repetir, eso se va a ver en el tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a depender de cómo se manejen los recursos. Es decir, si hay fondos anticíclicos o no, si se utiliza para bajar la deuda, para hacer fondos intergeneracionales. Luego, hoy en día tenemos un sistema de coparticipación de la pampa húmeda a las otras provincias. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que las otras provincias digan yo soy parte de Argentina, digamos, y yo quiero también coparticipar esto? Y por supuesto Neuquén va a decir, no, la Constitución dice que es mío. ¿Okay? Pero en ese momento vamos a tener, digamos, claramente un conflicto. Impacto sobre la revaluación de activos. Digamos, cuando yo veo, digamos, que el alquiler de inmueble en Añelo cuesta lo mismo que en Recoleta, digamos, claramente tengo un problema, digamos, con los activos. Entonces yo puedo tener toda una burbuja de precios de activos. Entonces, ¿y dónde voy a conseguir la gente para trabajar la fruta del Alto Valle? ¿Y cómo lo voy a convencer a un maestro en Neuquén que gane una cierta cantidad de dinero, digamos, cuando el que está trabajando, digamos, en la empresa petrolera gasta mucho más dinero? No le envidio su tarea en ese caso. Por último, acentuar el uso de la política como una forma de ascenso social y del sector público como un botín de guerra. Eso es Angola. ¿Okay? No quiero decir que sea Argentina, pero, digamos, algún parecido tiene. Entonces, claramente, digamos, cuando existe una riqueza, se acentúan esos temas y hay que pensarlo por anticipado. Y luego está el tema de la falla en los controles ambientales, que evidentemente Argentina tiene una cantidad de ventajas, pero claramente hay que estudiar y dejar en claro cuáles son los riesgos y cuáles no son los riesgos. Ahora están con todo el tema de los temblores en Rincón del Sauce. Digamos, nadie se puso a hacer un estudio de los sismos que había antes, digamos, de que haya fracking, pero de todas maneras, esto va a estar cada vez peor. Entonces, si queremos que esto realmente funcione sin interferencia, son temas en los cuales hay que manejarlo. Y ese es básicamente lo principal del estudio, que ustedes básicamente verán que no se centra, a pesar que tuve que dedicar 6 meses a entender la energía, sino que se centra en cuáles son los impactos económicos que tiene un desarrollo exitoso de Vaca Muerta. Muchas gracias. Ricardo, solo para despedirte y para contarte que más de 80.000 visualizaciones ya tuvimos a través de YouTube en lo que va de la mañana. No deja de sorprendernos, de verdad, el impacto que tiene
vaca muerta en cuanto a interés, en cuanto a la gente, a las preguntas, la cantidad de preguntas que llegaron. Y vuelvo a decirle a toda la gente que ha venido, muchas gracias por haber venido, a los que nos están mirando también desde otros estudios aquí en La Nación y a aquellos que no pudieron entrar, gracias de nuevo por el esfuerzo, por venir. El año que viene vamos a un estadio, vamos a hacerlo en el Arena, en el Buenos Aires Arena, seguramente un placer. Muchos disparadores, lo veía el gobernador ahí con cara serio, con ganas de responder, veía a los principales referentes de toda la industria petrolera que están en la primera fila con ganas de jugar, a Gustavo Lopetegui que está mirándonos a través de la.com y nos decía, tengo tal para aportar, y eso va a ocurrir de acá hasta la 1, así que Ricardo, un placer tu participación aquí. Muchas gracias. Gracias.